Hola, ¿qué tal, amazonas y mis dioses? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, en mi isla paraíso. Siéntate cómodo, siéntate cómoda aquí en tu casa. Y en el vídeo de hoy te traigo una nueva crítica al canal y vamos a hablar de la precuela de Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes, que tuve oportunidad de verla hace poco y la verdad que en líneas generales me ha gustado mucho. Ahora vamos a desgranar un poquito más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver qué podemos sacar, qué jugo le podemos sacar a esta película, que por cierto le ha ido bastante bien en taquilla, ¿eh? Así que bueno, dentro de intro y vamos allá. Pues nada, lo dicho, la verdad que me ha sorprendido mucho la precuela, me ha parecido bastante interesante lo que ha contado, si tenemos en cuenta la saga de los Juegos del Hambre, interpretada por Jennifer Lawrence, ¿vale? Nuestra Katniss Everdeen. La verdad que esta precuela es reveladora, sobre todo en cuanto a los detalles, evolución de los propios Juegos del Hambre, del evento en sí, tan, obviamente, terrorífico y chungo e inhumano, básicamente, de este mundo de ficción, este mundo post-apocalíptico, ¿no? De esta ciudad como es Panem, ¿vale? Dividida por distritos, y luego está el Capitolio, que es la parte más así rica y privilegiada, básicamente. Es muy interesante cómo nos cuentan este 10º año, nos cuentan en esta película, el 10º año de los Juegos del Hambre, y vemos a un jovencísimo Snow pues teniendo su lugar privilegiado, aunque nos cuenta que en este momento no lo está pasando muy bien, necesita financiación y necesita estudiar para llegar a un punto alto, y obviamente está involucrado en los Juegos del Hambre, pero no de la misma forma que conocemos después, más adelante, en la saga de los Juegos del Hambre, ¿vale? Entonces, bueno, es muy guay, honestamente me ha mantenido un vilo a lo largo de toda la película, son casi 3 horas, pero la verdad que no se me ha hecho pesada. No se me hizo pesada en ningún momento, porque todo lo que me contaba me resultaba atractivo. Tiene buen ritmo, sí que es verdad que, como toda película, esto no es ninguna novedad, hay momentos muy top, muy de tensión, muy así que te trinca, básicamente, y luego hay momentos que es en plan... Sobre todo, ahora entraremos en ello, hay un momento sobre todo como a mitad de película que es muy calmado, ¿vale? Pero en mi caso no me aburre para nada, no me aburrió para nada, me pareció interesante, ¿vale? De hecho, es muy importante lo que ocurre en ese valle, podríamos decir, hasta el momento clímax, que también comentaré que en ese clímax no me ha molado mucho, la verdad, tengo que decirlo. Entonces, bueno, en este viaje en el que conocemos a Snow, que no tendrá más de 20 años, este niño, o sea, no tiene mucho más, conocemos el Capitolio de otra forma, cómo se distribuye, cómo funciona el tema de los Juegos del Hambre, que sabemos en la de los Juegos del Hambre que varias personas son como mentores de los voluntarios. Los voluntarios que no son voluntarios, sino que los escogen a cada uno, cada año, básicamente. Entonces, los tributos, pues los entrenan y tal para que puedan sobrevivir, ¿vale? Pues aquí al principio te comentan que no funciona así y lo cambian. ¿Por qué? Porque los Juegos del Hambre están en crisis y no tienen audiencia suficiente para asumir los gastos que supone hacer los Juegos del Hambre, básicamente. Entonces, bueno, cambian las tornas y los chavales privilegiados, aristócratas, podemos llamar, se convierten de la noche a la mañana, básicamente, en mentores. Tienen que buscarse la vida para coger a esos tributos y no convertirlos en guerreros, pero sí mínimo convertirlos en personas que puedan sobrevivir, básicamente, con los recursos que hay y, obviamente, pues eso, que sobreviva uno. De hecho, en este caso, también se impuso eso. O sea, antes tenían que morir prácticamente, pero consideraron lo de un ganador o ganadora, en este caso, ¿no? Y bueno, en todo este variopinto mundo conocemos también a Lucy Gray,
interpretada por Rachel Zegler, que ya la conocimos en películas como Shazam 2 y en West Side Story, que fue su debut realmente, ¿vale? En la de 2021, la de Spielberg. Entonces, bueno, la conocemos y bueno, es una chica pues rebelde, obviamente es una chica rebelde que ha tenido la mala suerte de ser tributo y bueno, tiene una forma muy peculiar de expresarse y ella también canta, ¿vale? Canta como forma de rebeldía, como forma de protesta. En ese sentido es muy diferente a Katniss, o sea, son las dos caras de la misma moneda. Lucy Gray y Katniss Everdeen en su historia, contexto y en la forma en la que actúan, lo cual está muy bien porque son personajes distintos pero iguales al mismo tiempo en el sentido de la causa y cómo se rebelan ante un gobierno corrupto, básicamente, ¿vale? Pero bueno, aquí el protagonista realmente es Snow, nos cuentan sus luchas, su forma de pensar, su forma de llevar las cosas, tanto su parte más personal con la familia como la parte del Capitolio, los Gotham y la propia Lucy Gray, que no sé si lo saben, pero Lucy Gray acaba siendo el tributo de Snow. Entonces, bueno, se forma una relación entre ellos, básicamente. Para no cansarles, avanza todo este tema, esta primera parte de la película, de los mentores formando a sus tributos hasta que llega a la parte de la arena, en el que sería parda, obviamente, entre matanza por aquí, escondite por allá, estrategia por aquí, todo esto lo conocemos, ¿vale? El caso es que Snow hace algo que no debe en el medio de los Juegos del Hambre y lo destierran, se podría decir, ¿no? Recibe un castigo y lo mandan a la Guardia Civil del Capitolio, ¿vale? Como castigo, y él influye al Distrito 12, que es donde está Lucy Gray, que los dos se encuentran allí. Esto no es ninguna sorpresa, ¿vale? Esto te lo cuenta el tráiler y demás. Los dos tienen una relación, ¿vale? Se enamoran. Entonces, bueno, en principio ese valle, que es la parte cuando él va al Distrito 12, es el valle en el que él tiene que aprender a lidiar con su nuevo trabajo, su nueva vida y al mismo tiempo, pues, estar con Lucy Gray, básicamente. Pero en ese valle, en esa tranquilidad aparente, suceden muchas cosas, ¿vale? Snow, pues, se revela, digamos, tiene un momento de crisis emocional y mental y, bueno, la lía parda, básicamente, ¿vale? La lía parda porque hace chanchullo, hace algo que no debe con un amigo, etcétera, etcétera. No quiero destripar mucho. La cuestión es que al final, no voy a extenderme mucho más en esta crítica, al final ocurre un suceso muy chungo entre Lucy Gray y él mismo, ¿vale? En el que, pues, por circunstancias tienen que huir, ¿vale? De la guardia, de todo lo que tiene que ver con el gobierno, para poder estar juntos, pero ocurre una cosa que se supone, y cuando digo se supone es porque no me convence mucho, se supone que provoca la catarsis de Snow y lo cambia. Básicamente matan, o sea, en ese clímax se supone, aunque ya te lo viene diciendo desde antes, en ese clímax Snow se rompe de tal forma que todo lo bueno que podría haber tenido Snow se lo cargan, ¿vale? Y él mismo lo permite, ¿no? Ese momento en el que se muere su lado más bueno, por decirlo así, su lado más moral, podríamos decir, se muere, o sea, lo matan de raíz, ¿no? Entonces, bueno, vuelve al Capitolio por una serie de movimientos legales y convenientes. Vuelve al Capitolio y, bueno, tiene una conversación con el personaje que no lo he mencionado hasta ahora, pero es muy importante el personaje que hace Viola Davis, que es algo así como la presidenta, o lo más parecido en el Capitolio, y bueno, lo coge como una especie de discípulo, y bueno, ahí empieza el reinado de terror, podríamos decir, de Snow, que conectaría más adelante con el personaje que hace Donald Sutherland, que es el mismo, ¿vale? Snow. Entonces, bueno, en líneas generales está muy bien contado, creo yo, no sé hasta qué punto está bien adaptado, he escuchado que sí, que está bastante bien adaptado al libro, pero que hay cosas, por lo visto, importantes en el libro que no hicieron en la película, que de hecho, qué casualidad, bueno, no creo que sea casualidad, tiene que ver con el final, sobre todo con el final, los últimos 3 tramos, podríamos decir, 2 o 3 tramos del final, de la película que no terminan de encajar, ¿vale? No me gustó mucho la resolución, el cómo llegan al final, porque no me termina de convencer cómo es que Snow tiene la vuelta de tuerca. Sí que es verdad que al principio tú ves a un Snow entregado, moralmente correcto, en el sentido de que en el fondo no está de acuerdo con los Juegos del Hambre, pero no tiene más remedio que hacerlo, porque si no, su familia
sufre, básicamente, pero es que a lo largo de los propios Juegos del Hambre, la influencia de esta, digamos, presidenta de Viola Davis, y bueno, también se enteró de unos secretos del padre, y bueno, una serie de movidas, ha ido minando su propia mente y su forma de pensar, ¿vale? Y encima lo que vivió en el Distrito 12, luego el mejor amigo de Snow también, en una serie de encontronazos que tuvo con él y demás, te dan a entender el por qué Snow cambia tanto, pero la forma, considero, precipitada a la que llegan al final es lo que creo que afloja, o sea, hay un bajón narrativo en esa catarsis, en esa ruptura del personaje de Snow, ¿vale? Es mi sensación, me imagino, estoy segura, de que en el libro te lo cuentan mucho mejor, te lo desarrollan mucho mejor y lo entenderías mejor el por qué Snow se vuelve el villano de los Juegos del Hambre de la protagonista de Katniss Everdeen, ¿vale? Así que bueno, esta es mi crítica en general, a pesar, repito, a pesar de ese final que no me terminó de convencer mucho, en general la película me gustó bastante, ¿vale? Me gustó mucho saber todo este contexto de los Juegos del Hambre y los cambios, por ejemplo, el tema de los banquetes, el holgorio, los entrenamientos, todo ese tipo de cosas que vemos en los Juegos del Hambre tiene su base en esta precuela, lo cual está muy bien, detallitos, o sea, son detallitos muy, muy importantes para tonto, ¿no? Y varias de esas ideas fueron de Snow, o sea, es muy curioso, ¿no? Entonces, nada, lo dicho, yo salí satisfecha del cine, que es lo que importa, así que nada, si eres fan de esta saga, te la recomiendo bastante. Así que nada, hasta aquí mi crítica sobre los Juegos del Hambre, la precuela, obviamente. Cuéntame en comentarios qué te ha parecido, si la has visto, te gustó o no te gustó, a lo mejor te pasó como a mí, que no te convenció mucho el final, o no, o realmente en general te pareció aburrida. En cualquier caso, coméntame qué tal te ha parecido, te estaré leyendo. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, dale un buen like, suscríbete y todas esas cosas que se dicen. Y nada, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo pronto. ¡Hasta luego!